Y conmigo aquí, Saúl Méndez, secretario general del Suntrac. Yo creo que tenemos muchos temas que tocar, Saúl, así que vamos a empezar por el laboral. Aquí el viernes vinieron Martín González y Abelardo Herrera denunciando que las cosas no marchan bien dentro del Ministerio de Trabajo. ¿Cómo es su experiencia en Suntrac? En Panamá, históricamente, los gobiernos no han respetado la libertad sindical. No solo los gobiernos, también los patronos. Los trabajadores en el sector privado, cuando empiezan a organizarse, son despedidos por los patronos. El gobierno prohíbe la sindicación de los trabajadores del sector público, la negociación de la convención colectiva en ese mismo sector. Y obviamente lo que es la libertad sindical, que es un derecho humano, es restringido. En términos generales, en la presente administración no es distinto. Por ejemplo, el Sindicato de Trabajadores de la Educación, una organización creada por docentes del sector público y privado, aun cuando la Corte Suprema de Justicia ha dado un fallo histórico en el que obliga al Ministerio de Trabajo a registrar esa organización social de trabajadores, el gobierno actual se ha negado a hacerlo. Pero hay un sindicato que aglutine a todos los maestros. A los educadores. Pero el Magisterio Panameño Unido no es eso. Bueno, hasta donde yo entiendo, en el sector público existen unas 16 organizaciones de educadores. En el sector privado hay unos 2 sindicatos o 3 máximo. Pero lo importante de este elemento que estamos dando es que son educadores del sector público que a través de un fallo de la Corte Suprema hay la obligatoriedad del Ejecutivo de cumplir y no lo ha hecho en este momento. Es más, cuando fuimos a plantear el hecho de que se inscribiera el sindicato, salieron con un subterfugio de ilegalidad, de inhibirse de conocer el caso. O sea, el Ministerio de Trabajo está obligado por ley y por Constitución a proteger la libertad sindical, se inhibe de ver ese caso. Es una aberración jurídica este tipo de situaciones. Y junto a eso, una serie de violaciones que se están dando, por ejemplo, en el caso de Minera Panamá. ¿Qué ocurre allá? Allá primero se ha instaurado una especie de colonia dentro del Estado panameño donde las leyes panameñas prácticamente no rigen. ¿Por qué lo dices tan? Explico eso. Hay alrededor de 1000 o más filipinos trabajando que llegan al país, no sabemos en qué estatus migratorio. Migración mira para un lado, el Ministerio de Trabajo mira para el otro. Estamos emplazando al Ministerio Público a abrir una investigación. Ellos dijeron que no llegaban a 100. Son más de 1000. Ahora, hace unos meses cuando la crisis... Son más de 1000. Desde el momento mismo en que Suntrac hizo una huelga en ese área, había más de 1000 filipinos, indocumentados en su gran mayoría. A esos señores les retienen su salario. Ellos están como en un campo de concentración en Minera Panamá. Pero ya viven en tierra, porque originalmente decías que estaban en un barco originalmente, y cuando las autoridades llegaban salían corriendo hacia el monte, en lancha los desplazaban y demás. Pero lo más grave de esto es que allá arriba hay inspectores del Ministerio de Trabajo y tampoco se hace nada. Hay una dirección especial creada para Minera Panamá que está en Penonomé, y por ejemplo cuando los trabajadores terminan la relación de trabajo, hay una oficina que está en Minera Panamá al lado, van a retirar su cheque y le dicen no, que tienen que ir hasta Donoso Colón, que es un trayecto de más o menos hora y media, y cuando llegan al portón entonces no lo dejan entrar. O sea, ahí hay toda clase de abuso. Pues lo más importante que quiero denunciar en este caso es que ahí puede haber tráfico humano. Hasta donde sabemos, los obreros filipinos que llegan aquí... Sí. Se le decomisa su pasaporte, tienen deuda por arriba de $10,000, a ellos solo se les entrega $50 aquí en Panamá, el resto se lo mandan, dice que a Filipinas, pagan menos del salario mínimo, no sabemos si cotizan Seguro Social, el Seguro Social debería estar interesado en ese tipo de situación, Migración debería estar interesada, el Ministerio de Trabajo debería estar interesado en ese tema, y la verdad es que es grave este tema, y te explico por qué. Cuando generalmente hablamos con empresarios transnacionales, en su lógica ellos dicen, nosotros no traemos trabajo expatriado, traemos lo necesario porque eso nos cuesta mucho. Pero ¿qué significa traer trabajadores filipinos en estas condiciones que estamos describiendo? Sí, es lo que te iba a decir, traer a alguien del otro lado del mundo es un poco... Claro, son las condiciones de explotación, puede ser hasta de esclavitud o de trata de blanca, o sea, puede haber muchas cosas en este sentido y las autoridades no están jugando un papel determinado. Es más, hasta donde entendemos, el ministro
que tiene que ver con la cartera de Minas, es decir, el ministro de Comercio. De Comercio e Industria, lo que hace es defender ese tipo de situaciones y obviamente estamos haciendo esta denuncia pública en ese área. En ese área no se practica libertad sindical, hay un régimen en el que la empresa tiene controlado eso parece un campo de concentración, vuelvo a reiterarlo, y estamos en un conflicto permanente con esta empresa hasta que se logren las libertades sindicales que se requieren en ese área en particular. Adicionalmente a eso, por ejemplo, los trabajadores que tienen que ver con otro tipo de organizaciones. En Chiriquí hay un grupo de conductores de transporte público que se han organizado y vimos una resolución hace una semana atrás donde el ministerio rechaza también la organización de esos trabajadores. Es decir, que hay una política clara en no permitir la libertad sindical que requiere los trabajadores en este país para poder mejorar sus condiciones de trabajo y de salario, ¿no? Hay otro tema que ustedes parece que le están viendo las orejas al lobo y desde hace muchos días en redes sociales están insistiendo de que viene nuevamente una ley de la muerte en el Seguro Social, que se va a aumentar la edad de jubilación y que se están dando condiciones para pues cambiar la ley actual del Seguro Social. Y eso aunado a que el gobierno, pues el proyecto de unificación de los servicios de salud del MINSA y de la Caja del Seguro Social parece estar en marcha y con plena, es decir, tomando fuerza. Y siendo un secreto además, porque se anunciaron unas mesas de trabajo en la cual el pueblo no está informado de qué está ocurriendo, pero esto es como una escalera. El gobierno de Endara hizo 2 peldaños, el gobierno de Pérez Valladares hizo 4, el gobierno de Mireya hizo 2, el gobierno de Martín Torrijos hizo otros 10 más y sigue la lógica neoliberal. ¿De qué se trata? Se trata de la privatización de los servicios de la Caja del Seguro Social, de los recursos de los trabajadores que están depositados en el programa de invalidez, vejez y muerte, pasarla al sector privado, como ocurrió en el periodo de Pérez Valladares cuando... Las cuentas únicas. Las cuentas únicas y además pasaron a las llamadas administradoras de pensiones. Se trata de prestar un mal servicio, como en efecto se presta al asegurado. Se trata de un deterioro de las infraestructuras, de escasez de medicamentos, de grandes colas, por decirlo de alguna manera. Te ponen a llamar call center, te dan citas dentro de 4 meses, ver especialistas es un problema. Sin embargo, la prestación de salud que requiere la población es cada mes peor y en ese sentido hay una discusión de que debe haber una reforma de las mismas reformas de siempre, paramétrica, aumento de edad de jubilación, aumento de la cotización, aumento de la densidad de cuotas. Y esto es importante, antes se cotizaban 180 cuotas, hoy lo que estamos trabajando, cotizamos 240 y eso ellos piensan incrementarla a 300 o 360. El porcentaje que pagábamos antes los trabajadores era 7.25, hoy ya estábamos casi en 10% de nuestro salario. Adicionalmente a ello, hay programas como el de Río Presional que dice que tiene superávit, pero no hay una política de, por ejemplo, cuando tú te accidentas, de rehabilitación, de atención especializada. Sí, solamente es pagar eso. Salarios y punto. Claro, el programa de maternidad y enfermedad, que es otro de los programas, que es el que administra... también está en superávit. Correcto, que administra, y esto es increíble, administra todos los hospitales y todo el personal de salud, tiene superávit. Para el pueblo, superávit es tener recursos de más guardados, pero cuando tú vas a buscar la atención que requiere y cuando vas a buscar los medicamentos que tú requieres, pues no hay. Los salones de operaciones en el hospital especializado, que es el Arnulfo Arias Madrid, el complejo que está aquí en Transísmica, los quirófanos se cierran por bacteria, porque el aire no sirve, etcétera. Entonces, ahora hemos visto que se habla de disminuir la mora llevándolo al sector privado. Ahora, ¿cuánto cuesta eso en el sector privado? ¿Hasta dónde alcanzan los recursos para este tipo de cosas? Hablaba yo con un paciente, si mal no recuerdo, dirigente de los que están enfermos renales y decían, piensan hacer lo mismo y al final, ¿hasta cuándo va a alcanzar la plata? Y cuando se termine la plata, ¿qué va a pasar? La pregunta es una situación muy, muy delicada para los trabajadores. Lo que estás diciendo en salud, replícalo en educación, replícalo en agua potable, en transporte público, en seguridad. En seguridad es decir, ciudadana. Este caldo de cultivo está listo para hacer
una especie de golpe de timón importante en la clase política que parece que pasa, es decir, no le está prestando atención a los problemas reales del país. La mal llamada clase política es lo que menos interesa en este país. Yo creo que lo que más interesa es las necesidades colectivas y yo creo que el golpe de timón tiene que darlo el pueblo. ¿Por qué el pueblo no siente, son sujetos no de la siente transformación? Sí lo siente. Lo que ¿Y por pasa qué es no que reacciona? el problema es que nosotros vivimos una crisis hace muchos años, no es de un año de gobierno, ni de los 5 que acaban de pasar, una crisis acumulada, y la gente ve que vivir en crisis es como normal, como que si fuera normal que no te atiendan o que tú mueras sentado esperando que te atiendan en el Seguro Social, o que tú entras por una enfermedad y mueres por bacterias. Vivir 5 días sin agua, claro, es normal. Pero en los procesos sociales, y esto es pura ciencia social, ciencia pura, en un día puede ocurrir lo que en 20 años no ha ocurrido. Y puede haber un estallido social buscando los cambios que requiere el Estado. Aquí estamos frente a un Estado corrupto, donde hay una asamblea corrupta. Ya tuviste todos los manejos que hubieron el día que se instaló. Como ha ocurrido en el pasado, hay una corte corrupta. Por ejemplo, nosotros demandamos a 3 magistrados de la Corte Suprema, entre esos uno que se acaba de ir, Benavides, pero el proceso que nosotros presentamos, eso no lo han visto los diputados. Y ya no lo verán. Y no lo verán, obviamente, porque no es del interés del sector del establecimiento que está gobernando en este momento. Una procuraduría que, al igual que en el pasado, es un instrumento de persecución, ¿verdad? Que recibe órdenes del Ejecutivo. Eso está ocurriendo en la vida real en estos momentos. Oye, sobre los pinchazos sobre ustedes en el Consejo de Seguridad, ¿qué ha pasado? Exactamente lo mismo. ¿Qué entendemos nosotros que ha pasado y estamos accesando a la información? Se llamaron a declarar por los pinchazos pasados y entendemos nosotros, mira cómo es esto, se anunció al país que habían 150 personas y que esas 150 personas iban a ser llamadas programadamente a la Procuraduría. Un buen día dijeron hasta aquí es, y yo sé que yo soy uno de los que están en los 150, pero nunca nadie de ahí me ha llamado para decir, ven acá, aquí está tu caso, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a demandar o no? Pero ya cerraron la historia. ¿La cerraron con quién? El último que llegó fue el presidente de la República. Entonces, en esas declaraciones que se han estado virtiendo producto de ese caso, hay funcionarios, hasta donde entendemos, actuales del Consejo de Seguridad que dicen, no, aquí se sigue pinchando a fulano, entre esos los dirigentes de Suntra. Entonces estamos tratando de accesar esas declaraciones juradas, que es lo que se han brindado. Sí. ¿Y qué va a ocurrir? Va a ocurrir lo mismo que ha ocurrido en todos los gobiernos. Te pinchan los teléfonos de forma ilegal, porque este no es un problema legal. Este es un problema ilegal de todos los gobiernos. Cuando te judicializan la pinchada es porque han pedido a la Corte Suprema que lo haga, ¿verdad? Porque antes lo hacía la Procuraduría, y por eso fue que votaron a Ana Matilde Gómez. Piden a los magistrados hacerlo, entonces, para tratar de montarte un caso. Pero mientras no sea ese el modo operandum, el Consejo de Seguridad lo hace de forma clandestina. Nótese que en materia de seguridad están saliendo, ¿cómo se encubre esto? Tú ves que los agentes tienen seudónimos. ¿Seudónimos para qué? Para encubrirse. Porque finalmente esos nadie sabe quién es Juan de los Palotes, y ese es el seudónimo que está utilizando. Entonces, este es un problema que hay, y mientras tanto la delincuencia y la inseguridad ciudadana sigue galopando, muertos todos los fines de semana, todo a diario. Tú ves una serie de situaciones que se presentan del crimen organizado, que no se persigue como corresponde, pero hay una actitud de perseguir dirigentes sociales, dirigentes políticos, gente que en el entorno de lo que es el Consejo de Seguridad consideran ellos que son un peligro para la sociedad. El peligro son los políticos. El peligro es la partidocracia, la mafiocracia que ha gobernado el Estado, que ha corroído los poderes del Estado y que obviamente ha degenerado esto en un gran Estado corrupto en el que requiere una transformación, requiere que haya una constituyente, pero no hecha por los mismos de siempre, porque es el gatopardismo de cambiar todo para no cambiar nada, sino que se requiere que en verdad hay una participación organizada, consciente del pueblo en este problema para poder darnos una nueva constitución con nuevas reglas del juego. Ocurre igual en materia electoral. En materia electoral, y esto es muy importante denunciarlo,
el hecho de que los financiamientos que se dan en materia electoral son extraordinarios, Sí. los costos de campaña mediática en todos los medios es un costo grande, fuerte, y obviamente el clientelismo, la compra de votos, la entrega de algo a favor cambio del del voto, voto. obviamente es una situación que todos conocemos en este país, lo conocen los magistrados del Tribunal Electoral, lo conocen los miembros de los partidos políticos, lo conoce el pueblo, Sí. pero que no cambia. Entonces es el germen de la corrupción que parte desde ahí, porque cuando llega uno de estos electos a poder, de que, hey, ¿pero qué me vas a reclamar, Fernando, si yo te di 10 hojas de zinc, por Ya. favor, que la beca? A la gente la están amenazando, fíjate, en el caso del sector indígena lo están amenazando de quitarle beca universal o de Si no quitarle... apoyan lo de Barro Blanco. Si no apoyan lo de Barro Blanco. Entonces esto es importante que se denuncie. Y si notas, hay un descontento social muy grande. Todos los días, de todas las semanas, en este país hay un cierre de calle. En estos momentos hay uno en mi natal Colón, en la comunidad del 20, ¿verdad? Porque por problemas de escuela, pero Sí. igual es por problemas de agua, igual es por problemas de carretera, de salud, o sea, de vivienda, de tierra. Es un gran problema que tiene la sociedad panameña.